Los toboganes de agua son la pieza central de cualquier parque acuático, ya que prometen diversión llena de adrenalina y un escape refrescante del calor. Desde fallas de diseño hasta fallas de mantenimiento, aquí exploramos 15 de los accidentes de toboganes de agua más horribles. Número 15. Parque Acuático Schlitterbahn, Kansas City. El 7 de agosto de 2016, un trágico accidente en el tobogán acuático Warucht en el Parque Acuático Schlitterbahn se cobró la vida de Caleb Schwab, de 10 años, y dejó una mancha permanente en el legado del parque acuático. Considerado el tobogán acuático más alto del mundo con 50 metros de altura, Warucht era una maravilla de la ingeniería, pero finalmente resultó tener fallas fatales. El paseo consistía en una caída inicial pronunciada, seguida de una serie de colinas más pequeñas con balsas que alcanzaban velocidades de hasta 112 kilómetros por hora. El día del accidente, Caleb viajaba con 2 mujeres en una balsa para varias personas. Cuando la balsa llegó a la cima de una de las colinas más pequeñas, voló por el aire, lo que provocó que Caleb golpeara un aro de soporte de metal que formaba parte de la red de seguridad del paseo. El impacto lo debilitó instantáneamente, mientras que las 2 mujeres sufrieron graves heridas en el rostro. Las investigaciones revelaron importantes fallos de diseño en Warucht. Los ingenieros no habían utilizado protocolos de prueba estándar, confiando en métodos de ensayo y error en lugar de adherirse a estrictas pautas de seguridad. Los requisitos de distribución de peso de la atracción para las balsas no se hicieron cumplir claramente, y la red destinada a la seguridad en realidad introdujo obstáculos peligrosos. Además, surgieron informes de que Schlitterbahn se había apresurado a abrir la atracción para publicidad, evitando inspecciones críticas. Después de lo sucedido, Warucht se cerró de inmediato, y Schlitterbahn enfrentó cargos criminales que incluían comportamiento imprudente y negligencia. El tobogán de agua fue desmantelado más tarde y el parque pagó un cuantioso acuerdo a la familia Schwab. La tragedia también provocó regulaciones más estrictas de la industria centradas en estándares de ingeniería e inspecciones independientes. Número 14. Action Park, Nueva Jersey. Conocido tristemente como Accident Park, Action Park en Vernon, Nueva Jersey, se convirtió en un símbolo de caos y peligro durante la década de 1980. Con su combinación de atracciones mal diseñadas y una supervisión de seguridad laxa, el parque se ganó una reputación de ser un lugar de lesiones, demandas e incluso muertes. Action Park era famoso por sus atracciones extremas y a menudo extrañas, como el Cannonball Loop, un tobogán acuático con un circuito vertical completo. Los usuarios se lesionaban con frecuencia dentro del circuito, donde los escombros de los usuarios anteriores se sumaban al peligro. La piscina de olas, apodada Grave Pool, se convirtió en otra atracción notoria, con salvavidas rescatando a docenas de personas todos los días debido a sus abrumadoras olas y a las medidas de seguridad inadecuadas. Trágicamente, se produjeron varias muertes por ahogamiento, incluido un chico de 15 años en 1982. La falta de seguridad del parque se extendió a su personal. La mayoría de los operadores de las atracciones eran adolescentes sin formación que no hacían cumplir las normas ni reconocían los peligros. Según se informó, el personal médico estaba desbordado y atendía a docenas de heridos cada día, desde pequeñas abrasiones hasta fracturas de huesos. Los propietarios de Action Park, encabezados por Gene Mulvihill, eran conocidos por ignorar las advertencias de seguridad y recortar gastos de mantenimiento para ahorrar costes. A finales de los años 80, la protesta pública y las crecientes demandas judiciales empezaron a pasar factura. Action Park cerró temporalmente en 1996, pero no antes de causar al menos 6 muertes e innumerables heridos. Documentales como Class Action Park han puesto de relieve desde entonces su temeraria historia, convirtiéndola en una advertencia para los parques de atracciones de todo el mundo. Número 13. Parque Acuático de Kislovodsk, Rusia. El 15 de agosto de 2020, una tragedia golpeó un parque acuático en Kislovodsk, Rusia, cuando una fuga de gas de cloro
convirtió un día de diversión en una pesadilla. El incidente ocurrió en la piscina de olas, donde un mal funcionamiento químico expuso a los visitantes a vapores tóxicos, matando a una niña y hiriendo a docenas de otras, incluidos niños. El accidente se produjo cuando se mezcló por error agua clorada con ácido, lo que creó una reacción química que liberó una nube de gas de cloro tóxico. Los testigos describieron escenas de pánico cuando los bañistas comenzaron a toser y a tener dificultades para respirar. Algunos colapsaron por los vapores. Los salvavidas y los servicios de emergencia se apresuraron a evacuar el área, pero para una niña fue demasiado tarde. Otras fueron hospitalizadas con problemas respiratorios. Algunas requirieron cuidados intensivos. Los investigadores encontraron que la manipulación y el almacenamiento inadecuados de los productos químicos de la piscina fueron los culpables. El personal del parque acuático no había seguido los procedimientos adecuados para la mezcla de productos químicos y el equipo obsoleto contribuyó a la falla. Además, el sistema de ventilación de la piscina era inadecuado, lo que exacerbó la propagación del gas. La indignación pública que siguió condujo a un escrutinio generalizado de las prácticas de seguridad en los parques acuáticos de toda Rusia. Las autoridades ordenaron protocolos de manipulación de sustancias químicas más estrictos y exigieron a los parques que instalaran sistemas de monitoreo avanzados para los niveles de sustancias químicas y las piscinas. También se revisaron los programas de capacitación del personal para garantizar que los empleados comprendieran los riesgos de una gestión inadecuada de las sustancias químicas. Número 12. Tobogán Galaxy China, 2019. En julio de 2019, un tobogán Galaxy sobrecargado en un parque acuático en China provocó caos y lesiones cuando un grupo de personas fue arrojado del tobogán debido a su falla estructural. El incidente, que hirió a más de una docena de personas, subrayó los peligros de exceder la capacidad de la atracción y la aplicación inadecuada de las normas de seguridad. El tobogán Galaxy, una atracción de alta velocidad diseñada para múltiples personas en balsas inflables, tenía claras restricciones de peso para evitar la sobrecarga. Sin embargo, los testigos informaron que el personal permitió que un grupo de personas cuyo peso combinado excedía con creces el límite subiera al tobogán. A medida que la balsa ganaba impulso, la estructura del tobogán se dobló bajo la carga excesiva, lo que provocó que la balsa expulsara a sus pasajeros por el borde. Los pasajeros aterrizaron en superficies duras, sufriendo fracturas de huesos, lesiones en la cabeza y otros traumatismos graves. Una investigación reveló que el parque acuático no había aplicado las restricciones de peso ni realizado inspecciones estructurales de rutina del tobogán. Los registros de mantenimiento mostraban signos de desgaste y estrés en el tobogán, pero estas advertencias habían sido ignoradas. Además, el personal del parque carecía de la capacitación adecuada para hacer cumplir las medidas de seguridad. Las consecuencias provocaron indignación pública, lo que llevó a las autoridades gubernamentales a realizar una revisión a nivel nacional de las normas de seguridad de los parques acuáticos. Se introdujeron nuevas regulaciones que exigían que los parques se adhirieran estrictamente a los límites de peso, mejoraran la capacitación de los empleados y realizaran inspecciones periódicas de las estructuras de las atracciones. El tobogán Galaxy se desmanteló permanentemente y el parque se enfrentó a fuertes multas y demandas de las víctimas. Número 11. Dreamworld Thunder River Rapids Ride Australia. El 25 de octubre de 2016, un paseo de rutina en los rápidos del río Thunder en Dreamworld en Queensland, Australia, se convirtió en una tragedia horrible. 4 adultos perdieron la vida cuando su balsa chocó con otra y volcó, aplastando a 2 de las víctimas bajo el mecanismo de la cinta transportadora, mientras que otras 2 fueron arrojadas al agua y atrapadas por la maquinaria. El accidente ocurrió cuando una de las balsas de la atracción se atascó en la cinta transportadora. Otra balsa que transportaba a las víctimas fue impulsada hacia la balsa estacionaria, lo que provocó que volcara hacia atrás. A pesar de la presencia de un mecanismo de seguridad diseñado para detener la atracción en tales situaciones, no se activó. Los testigos describieron la desgarradora escena cuando los servicios de emergencia intentaron rescatar a las víctimas, pero fue demasiado tarde. Las investigaciones revelaron graves fallas en los protocolos de mantenimiento y seguridad.
La atracción había experimentado problemas similares antes, pero al parecer la administración del parque los ignoró. El personal no estaba capacitado adecuadamente para manejar este tipo de emergencias, y Dreamworld enfrentó críticas generalizadas por priorizar la eficiencia operativa sobre la seguridad de los visitantes. Las secuelas de la tragedia incluyeron una investigación forense que expuso las fallas del parque y condujo a importantes repercusiones legales y financieras. La empresa matriz de Dreamworld, Ardent Leisure, fue multada con $3,6 millones y varios ejecutivos renunciaron. A raíz del incidente, el parque cerró temporalmente para revisar sus protocolos de seguridad, incluida la actualización de la tecnología de las atracciones, la mejora de la capacitación del personal y la implementación de procedimientos de mantenimiento más estrictos. Número 10. Parque acuático Aqua Splash Francia, 2014. En julio de 2014, un adolescente perdió la vida cuando un tobogán de agua en el parque acuático Aqua Splash en Antibes, Francia, se derrumbó a mitad de la atracción. El incidente conmocionó a la comunidad local y planteó serias preocupaciones sobre los estándares de mantenimiento y seguridad en el parque. La tragedia ocurrió en un tobogán de alta velocidad que era una de las atracciones más populares del parque. Mientras el niño descendía por el tobogán, una sección estructural cedió, lo que lo hizo caer varios metros al suelo. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero el adolescente sucumbió a sus heridas. Debido al grave impacto, una investigación reveló que el tobogán no había sido sometido a un mantenimiento ni inspecciones adecuados. Los informes indicaron que la administración del parque había pasado por alto signos visibles de desgaste, incluidas grietas y soportes debilitados. Los testigos afirmaron que el tobogán había estado funcionando a plena capacidad a pesar de las preocupaciones planteadas por el personal sobre su estado. El parque se enfrentó a acciones legales por parte de la familia de la víctima, lo que resultó en multas significativas y un cierre temporal de las operaciones. En respuesta al incidente, las autoridades francesas introdujeron normas de seguridad más estrictas para los parques acuáticos, exigiendo inspecciones frecuentes y exigiendo que ingenieros certificados aprobaran las operaciones de las atracciones. Número 9. Kalahari Resort, Ohio 2021. En marzo de 2021, un incidente en el Kalahari Resort en Sandusky, Ohio, convirtió un día de diversión en un caos cuando una balsa en el tobogán de agua Storm Chaser volcó, hiriendo a varios pasajeros. La atracción, un gran tobogán de agua estilo embudo, había sido una característica popular del complejo, pero el accidente planteó serias preocupaciones sobre los protocolos de seguridad y el mantenimiento de las atracciones. El accidente ocurrió cuando una balsa para varias personas entró en la sección de embudo del tobogán a alta velocidad. Los testigos informaron que la balsa se volvió inestable y volcó, haciendo que sus pasajeros cayeran dentro del tobogán. Los jinetes sufrieron diversas lesiones, incluidos traumatismos cráneoencefálicos, fracturas y abrasiones graves. Los servicios de emergencia evacuaron rápidamente a las personas heridas a un hospital cercano para recibir tratamiento. Una investigación reveló que el accidente probablemente fue causado por una combinación de presión de agua excesiva y una distribución inadecuada del peso en la balsa. Los ajustes del flujo de agua del tobogán se habían modificado durante el mantenimiento de rutina, pero los operadores no los revirtieron a los niveles estándar antes de reabrir la atracción. Además, los asistentes de la atracción no habían aplicado adecuadamente los límites de peso ni equilibrado la distribución de los pasajeros, lo que desestabilizó aún más la balsa. El incidente provocó una acción inmediata del Kalahari Resort. El tobogán Storm Chaser se cerró temporalmente para su inspección y el complejo implementó procedimientos operativos más estrictos. Se volvió a capacitar al personal para aplicar las restricciones de peso y controlar los ajustes del flujo de agua con más cuidado. También se llamó a los ingenieros para que recalibraran los sistemas de la atracción para evitar sucesos similares. Número 8. Waterworld, China 2019. El 29 de julio de 2019, un mal funcionamiento de la piscina de olas de Waterworld en Longjing, China, creó lo que muchos describieron como un tsunami, hiriendo a más de 40 personas. El incidente, causado por una falla mecánica,
convirtió una atracción relajante en una escena de caos y terrorismo. El accidente ocurrió cuando la máquina de olas de la piscina dejó de funcionar correctamente, lo que produjo una ola enorme que abrumó a los nadadores y los hizo estrellarse contra las paredes y barreras de la piscina. Los testigos informaron que la ola era mucho más grande y más poderosa que las configuraciones típicas, lo que provocó lesiones como huesos rotos, hematomas y traumatismos craneales. Las imágenes de video del incidente se volvieron virales y mostraron la gran fuerza de la ola y el pánico que causó entre los visitantes. Las investigaciones revelaron que el sistema de control de la máquina de olas había experimentado una falla técnica, lo que resultó en la generación de olas mucho más allá de los límites operativos seguros. Para agravar el problema, la piscina estaba abarrotada en ese momento, lo que dificultó la evacuación y aumentó el número de heridos. Los registros de mantenimiento indicaron que la máquina no había sido inspeccionada regularmente y que su software obsoleto carecía de salvaguardas para evitar tales fallas. El parque se enfrentó a una reacción significativa del público y las autoridades. WaterWorld cerró temporalmente la piscina de olas e introdujo nuevas medidas de seguridad, incluido un software actualizado para la máquina de olas, inspecciones regulares y mejores medidas de control de multitudes para limitar el número de visitantes en la piscina en un momento dado. Número 7. Kentucky Kingdom, Kentucky 1997. El 21 de junio de 1997 ocurrió un accidente horrible en Kentucky Kingdom en Louisville, Kentucky, cuando una falla en una atracción de Superman Tower of Power provocó que una niña de 14 años perdiera ambas piernas. El incidente dejó un impacto duradero en la industria de los parques de diversiones y planteó serias preguntas sobre la seguridad de las atracciones y los protocolos de mantenimiento. Superman Tower of Power era una atracción de torre de caída que elevaba a los pasajeros por el aire antes de descender rápidamente a alta velocidad. Durante uno de estos ascensos, un cable de acero que formaba parte del mecanismo de la atracción se rompió, atravesó el aire y golpeó a varios pasajeros. Los testigos describieron la escena como caótica, con gritos de dolor cuando el cable cortó las piernas de la niña sentada en la atracción. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y la niña fue trasladada en helicóptero a un hospital donde los médicos se vieron obligados a amputarle ambas piernas. Debido a la gravedad de sus heridas, las investigaciones revelaron que el cable roto no había sido inspeccionado ni mantenido adecuadamente a pesar de ser un componente fundamental de la atracción. Con el tiempo, el desgaste había debilitado el cable, pero los controles de seguridad de rutina no lograron identificar el peligro potencial. El parque enfrentó críticas generalizadas por su negligencia, lo que dio lugar a demandas y a una reputación dañada. En respuesta, Kentucky Kingdom implementó cambios radicales en sus protocolos de seguridad. La torre de poder fue desmantelada permanentemente y el parque introdujo programas de inspección y capacitación del personal más rigurosos. El incidente también provocó cambios regulatorios más amplios y las autoridades estatales exigieron una supervisión más estricta de las atracciones del parque de diversiones y los registros de mantenimiento. Número 6. Parque acuático cerca de Moscú, Rusia 2004. El 14 de febrero de 2004, un devastador derrumbe estructural en el Parque Transvaal, cerca de Moscú, se cobró la vida de 28 personas y dejó heridas a más de 100. La tragedia, que ocurrió dentro de la zona del techo abovedado del parque acuático, conmocionó a la nación y expuso importantes fallas en las prácticas de construcción y la supervisión de la seguridad. El incidente ocurrió durante un fin de semana muy concurrido, cuando el parque estaba lleno de familias que disfrutaban de sus toboganes de agua, piscinas de olas y otras atracciones. Sin previo aviso, el techo de vidrio y acero del parque se derrumbó, haciendo que una gran cantidad de escombros se estrellaran contra las piscinas de abajo. Los sobrevivientes describieron una escena de caos, con agua corriendo sobre las estructuras caídas y los visitantes tratando de escapar frenéticamente. Los servicios de emergencia trabajaron incansablemente para rescatar a los atrapados bajo los escombros, pero el derrumbe resultó mortal para muchos, incluidos los niños. Investigaciones posteriores revelaron que el techo no había sido diseñado para soportar una gran acumulación de nieve, que se había acumulado durante un invierno inusualmente duro.
Los ingenieros estructurales descubrieron que se habían tomado atajos durante la construcción, con materiales de calidad inferior y cálculos de diseño inadecuados que contribuyeron al derrumbe. Además, la administración del parque no había quitado adecuadamente la nieve del techo, ignorando las advertencias del personal de mantenimiento. El desastre provocó una revisión de los códigos de construcción en toda Rusia, en particular para espacios públicos como parques acuáticos y centros comerciales. Se introdujeron pautas más estrictas para la integridad estructural, las inspecciones regulares y la preparación para emergencias. El derrumbe también dio lugar a cargos penales contra los operadores del parque y los contratistas de construcción, aunque la indignación pública siguió siendo alta por la naturaleza evitable de la tragedia. Número 5. Cali PSO Water Park Canadá 2011. En 2011, el parque acuático Calypso en Limoges, Ontario, se convirtió en el centro de la controversia después de que una serie de accidentes en su popular tobogán steamer resultaran en múltiples lesiones. Los incidentes no solo empañaron la reputación del parque, sino que también provocaron una larga batalla legal sobre las normas de seguridad y la responsabilidad en los parques acuáticos. El steamer era un tobogán acuático de alta velocidad que presentaba curvas cerradas y un diseño en forma de embudo destinado a crear un recorrido emocionante e impredecible. Sin embargo, los usuarios informaron con frecuencia que habían sido expulsados violentamente de sus tubos durante estas curvas cerradas. En varios casos, los visitantes fueron arrojados contra las paredes duras del tobogán, sufriendo lesiones graves, como fracturas de miembros, traumatismo craneal y conmociones cerebrales. Uno de los accidentes más graves involucró a una mujer que fue arrojada de su tubo y sufrió una fractura de pelvis. Otra víctima sufrió una lesión grave en la columna vertebral, lo que plantea interrogantes sobre la seguridad del diseño del tobogán y las prácticas operativas. Los testigos describieron a menudo escenas caóticas en la salida de la atracción, donde los visitantes heridos esperaban asistencia médica. Después de estos incidentes, la Autoridad de Normas Técnicas y Seguridad, que regula las atracciones de Ontario, inició una investigación. Los inspectores descubrieron que el tobogán de vapor tenía fallas de diseño que creaban fuerzas laterales excesivas, particularmente en curvas cerradas, lo que hacía que las eyecciones fueran más probables. Además, el personal del parque fue criticado por no hacer cumplir las reglas de distribución de peso y de pasajeros, lo que contribuyó aún más a la inestabilidad de las balsas. El parque acuático Calypso se enfrentó a acciones legales de varios visitantes heridos, lo que resultó en un juicio histórico. El tribunal declaró al parque culpable de múltiples violaciones de seguridad, incluido el mantenimiento inadecuado y la capacitación del personal. Calypso fue multado con más de $500, una de las sanciones más altas jamás impuestas a un parque acuático canadiense. También se le ordenó al parque realizar modificaciones inmediatas al tobogán de vapor, incluida la reingeniería de sus curvas, la instalación de acolchado adicional y la implementación de pautas operativas más estrictas. Número 4. Tobogán acuático en Anapa, Rusia, 2021. En agosto de 2021, el día de diversión de un niño en un parque acuático en Anapa, Rusia, terminó en tragedia cuando fue arrojado de un tobogán acuático a mitad del recorrido, sufriendo lesiones que pusieron en peligro su vida. El incidente expuso importantes fallas de diseño en la construcción del tobogán y descuidos operativos en el parque. El accidente ocurrió en un tobogán de alta velocidad diseñado para impulsar a los usuarios a través de curvas cerradas y caídas. Los testigos informaron que el niño, que estaba montado solo, salió volando repentinamente del tobogán durante una curva cerrada. Cayó varios metros al suelo, sufriendo un traumatismo cráneoencefálico severo y fracturas de huesos. Los transeúntes y el personal del parque corrieron a ayudarlo y fue trasladado de inmediato a un hospital local. Las investigaciones revelaron que el diseño del tobogán acuático tenía inconsistencias estructurales, incluidas barreras laterales inadecuadas y falta de refuerzo en puntos críticos. Los ingenieros descubrieron que los giros del tobogán eran demasiado bruscos, lo que creaba una fuerza centrífuga excesiva que aumentaba el riesgo de que los usuarios fueran expulsados. Además, el parque no había aplicado las restricciones de altura y peso adecuadas para los usuarios, lo que permitió que personas más jóvenes y de menor tamaño
usaran el tobogán de forma insegura. El incidente provocó la indignación pública y se exigieron medidas de seguridad más estrictas en los parques acuáticos de toda Rusia. Las autoridades cerraron temporalmente el parque, ordenaron un rediseño completo del tobogán y ordenaron que las atracciones similares se sometieran a inspecciones de seguridad inmediatas. El parque fue multado por negligencia y se introdujeron nuevas regulaciones que exigían una aplicación más estricta de las restricciones de las atracciones, mejores estándares de diseño y una mayor capacitación del personal. Número 3. Parque Acuático Zonguldak, Turquía. En julio de 2016, un día lleno de gente en un parque acuático de Zonguldak, Turquía, se convirtió en mortal cuando 2 personas se ahogaron en la piscina de olas de la instalación. El incidente puso de relieve los peligros del hacinamiento y la insuficiente supervisión de los salvavidas en las atracciones acuáticas. La piscina de olas, una de las atracciones más populares del parque, estaba repleta de visitantes cuando ocurrió la tragedia. Los testigos informaron de que las olas se volvieron inusualmente fuertes, lo que dificultaba que los nadadores más débiles se mantuvieran a flote. En medio del caos, un chico de 14 años y un hombre de 21 años fueron rescatados bajo el agua y pasaron desapercibidos para los socorristas durante varios minutos. A pesar de los esfuerzos de reanimación, ambas víctimas fueron declaradas muertas en el lugar. Los investigadores descubrieron que la piscina de olas había estado funcionando más allá de su capacidad recomendada, con docenas de bañistas apiñados en un área limitada. Esta sobrepoblación hizo que fuera casi imposible para los socorristas supervisar toda la piscina de forma eficaz. Además, la proporción de socorristas por bañista del parque estaba muy por debajo de los estándares de seguridad internacionales y algunos socorristas carecían de la formación adecuada para identificar a los nadadores en peligro. Las consecuencias del incidente dieron lugar a críticas generalizadas a la gestión del parque. Las autoridades locales impusieron fuertes multas y el parque se cerró temporalmente por no cumplir las normas de seguridad. La tragedia también provocó debates nacionales sobre la necesidad de una supervisión más estricta de las operaciones del parque acuático, lo que dio lugar a nuevas leyes que exigen capacidades máximas en las piscinas, mejores programas de formación de socorristas e inspecciones frecuentes de los mecánicos de las piscinas de olas. Número 2. Tropical Islands Resort, Alemania 2020. En julio de 2020, un trágico incidente en Tropical Islands Resort en Alemania, el parque acuático cubierto más grande de Europa, sorprendió a los visitantes cuando se produjo una colisión mortal en un popular tobogán de tubo. El accidente, que se cobró la vida de un joven y lesionó a otras personas, puso de relieve las devastadoras consecuencias de violar las normas de espaciado en los toboganes de agua. El incidente ocurrió en un tobogán cerrado de alta velocidad, diseñado para personas individuales o en tándem que usan flotadores inflables. Los testigos informaron que la víctima ingresó al tobogán prematuramente, sin dejar suficiente espacio entre su flotador y el grupo que iba adelante. Como las pronunciadas curvas del tobogán y la alta velocidad del agua aceleraron los flotadores, se produjo una colisión a mitad de la atracción. La víctima, arrojada de su flotador en el momento del impacto, sufrió heridas fatales en la cabeza cuando golpeó las paredes del tobogán. Otros participantes en la colisión sufrieron heridas leves. Una investigación reveló una combinación de violaciones de las reglas y una supervisión inadecuada como factores contribuyentes. Aunque las reglas de espaciado estaban claramente expuestas, el personal en la parte superior del tobogán no las hizo cumplir rigurosamente. Además, la atracción carecía de sistemas de seguridad automatizados que podrían haber detectado un espaciado insuficiente y detenido el lanzamiento del siguiente participante. El parque enfrentó una reacción negativa significativa y los defensores de la seguridad cuestionaron por qué se permitió que el error humano pusiera en peligro las vidas de los huéspedes. En respuesta, Tropical Islands Resort cerró temporalmente el tobogán e introdujo cambios operativos estrictos. El personal recibió capacitación para hacer cumplir las normas de espaciado y se instalaron sensores para monitorear los intervalos de los tubos y evitar los lanzamientos hasta que se lograra el espaciado adecuado.
Número 1. Parque temático Wild Waves, Washington, 2013. En agosto de 2013, la aterradora experiencia de una niña en una balsa defectuosa en el parque temático Wild Waves en Federal Way, Washington, provocó lesiones graves y planteó preguntas sobre la seguridad de las atracciones acuáticas. El accidente ocurrió en un popular tobogán acuático familiar donde la falla de una balsa vieja hizo que se cayera en medio del paseo. La víctima, una niña de 11 años, estaba en el tobogán para varias personas con su familia cuando su balsa de repente comenzó a desinflarse sin el soporte estructural de una balsa inflada. La niña se resbaló por el hueco y cayó varios pies sobre la superficie dura del tobogán. Sufrió una conmoción cerebral, costillas fracturadas y abrasiones profundas. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente y la llevaron a un hospital para recibir tratamiento. Los investigadores descubrieron que la balsa había estado en uso durante varios años y mostraba signos visibles de desgaste, incluidos pequeños pinchazos y costuras debilitadas. Los registros de mantenimiento revelaron que el parque no había reemplazado las balsas más antiguas a pesar de las recomendaciones del fabricante. El personal también admitió haber reparado las balsas defectuosas en lugar de retirarlas por completo, una medida de ahorro de costos que resultó desastrosa. La indignación pública por el incidente provocó cambios inmediatos en el parque temático Wild Waves. El tobogán se cerró para inspecciones y el parque reemplazó todo el equipo antiguo con nuevas balsas reforzadas. Además, se revisaron los protocolos de mantenimiento para incluir inspecciones regulares y el retiro obligatorio de las balsas más antiguas. El parque también mejoró la capacitación del personal para garantizar que el equipo defectuoso pudiera identificarse y retirarse antes de que ocurrieran los incidentes. La recuperación de la niña fue lenta pero constante, y la decisión de su familia de presentar una demanda atrajo aún más la atención sobre la importancia de priorizar la seguridad de los visitantes sobre los costos operativos. El accidente de Wild Waves finalmente provocó revisiones de seguridad en parques similares y muchos adoptaron prácticas de mantenimiento de equipos más estrictas. Nos vemos en el próximo video.